¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Díaz. En esta ocasión pues vamos a estar reparando o ensamblando un motor J20A de la línea de Suzuki. Vamos a estar viendo lo que son aprietes, sincronización y pues bueno, y como pueden ver ya tenemos las piezas limpias y listas para ser instaladas, montadas, ¿verdad? Acompáñanos, no te pierdas paso a paso para la reparación de este motor que va a estar muy interesante. Iniciamos colocando los cojinetes de bancada, ¿ok? Lo que tiene que fijarse es la muesca, no hay como pelarla, la ubicación del orificio de lubricación y por lo general en el bloque, en el motor van montados estos que tienen el canal en el medio para que se produzca el baño de lubricación, ¿no es cierto? Empezamos a montarlos. Antes que me olvide, vamos a colocar estas guías y 6, ¿no está? 6 guías, clave. Antes de montar el cigüeñal vamos a echar lubricante, instalamos el cigüeñal despacio, ahí fue, echamos lubricante nuevamente. Ahora es hora de instalar los cojinetes axiales que van a este lado. El cojinete axial es este, véanlo bien, hay una parte lisa y otra parte con dos ranuras que son para la lubricación. Esa parte de los canales de las ranuras van hacia la pared del cigüeñal. Le damos un golpecito ahí y ahí. Ahora nos pasamos al otro lado y de igual manera instalamos el otro ahí, lado de las ranuras hacia la pared del cigüeñal. Ok, ahí fue. En lo personal yo el retén lo aprovecho en montar ahora, y ahora es momento de colocar el sobrecarte, o bien es momento de colocar lo que son las tapas de bancada, se puede decir, o el sobrecarte, que también lo conocen, ¿verdad? Antes vamos a echar sellador aquí, en la unión entre el carte, entre el sobrecarte y el bloque, vamos a echar ahí un poquito excedente de silicona o de sellador. De igual manera aquí colocamos un sello. Una vez colocando el pegamento, lo montamos. Bueno amigos, ya pusimos lo que es la bancada para apretar el cigüeñal. Por si se preguntan, pues el torque para los 10 pernos principales estos es de 43 libras-pie y los restantes 8 milímetros van ajustados a 20 libras-pie, ¿ok? Posterior al ajuste, vemos que gire libremente. Bueno amigos, ya estamos aquí a punto de instalar los pistones. Antes de instalarlos, vamos a medir lo que es la holgura de los anillos en el cilindro, ¿ok? Vamos a empezar midiendo la tercera anilla, que es la de aceite. La ponemos ahí y con el mismo pistón nos ayudamos hasta ahí. Vamos a medir. Vamos a ver, esta se ve. Estaríamos trabajando correctamente, estamos con 0.28, está dentro de la tolerancia. Vamos a la segunda anilla de compresión, la inferior. De igual manera nos ayudamos con el pistón. Esta se ve un poquito más abierta. A ver, vámonos por esta.
con 0.33. Ok, seguimos dentro de la tolerancia y vamos con la primera anilla de compresión de fuego. Vamos con esta, primer paso. Esta es la anilla cerradita, a ver con esta, ahí está, 0.28. En síntesis estarían dentro de la tolerancia, con lo que sabemos que con estas holguras no vamos a tener ningún problema en el tema de las anillas. Ahora sí, amigazos, una vez habiendo medido la holgura de las anillas, empezamos a instalar los cojinetes. Primeramente en la biela, tengan en cuenta lo que es la ubicación y la coincidencia del orificio de lubricación. Ahí más o menos, ahí fue, que coincida, que se pueda ver la luz a través, que se pueda ver. Y pues ahora vamos a instalar lo que son las anillas, ¿verdad? Tengan en cuenta también la posición. Es una marca de referencia que nos indica o señala la distribución del frente del motor. Y la biela estaría en esta posición, con el orificio de lubricación obviamente a la izquierda, ya que este motor gira hacia la derecha. ¿Verdad? Ahora despacito vamos a instalar lo que son las anillas. Empezamos con esta anillita, la expansora, a esta altura. Ahí. Vamos con esta. Ahí. La segunda anillita de aceite opuesta a esta, que sería aquí. Ahí, ¿no es cierto? Ahora instalamos la anilla de compresión inferior. La posición no tiene ciencia, siempre va a venir marcado la parte que va hacia arriba, ya sea una T, un punto, un número, qué sé yo. En este caso viene con la T, eso va hacia arriba. Venimos ahí. Y adentro. Y la primera anilla de compresión superior o de fuego, de igual manera, esta viene marcada con una T de top, supongo, ¿no? Ahí, pues va hacia arriba, ¿verdad? Ahí, ahí. Y listo. Ahí estaría ya con las anillas posicionadas, el cojinete. Y repetimos este mismo paso con los demás pistones y bielas. Y lo que nos viene es lo más importante del tema, que es la lubricación. Bueno, lubricamos por aquí el pasador o bulón que lo llaman. Lubricamos muy bien. Ahí, ahí, bañamos las anillas con aceite, igual aquí, hacemos girar las anillas, vemos que no tenga ningún problema en girar, no se deben de trabar, tienen que girar libres, ¿verdad? Con este de biela, una muy buena lubricación y a montar. Vamos a lubricar el cilindro que nos corresponde, en este caso siempre se empieza por el 1, se lubrica muy bien el cilindro, se lubrica ahí adentro lo que es el puño del cigüeñal. Ahora se viene el pistón, nos acompañamos de 2 mangueritas para no lastimar el puño ni el cilindro al estar deslizándolo. Nos ayudamos ahí de un poco de apoyo, considerando
considerando que estamos poniendo la marca que nos indica, como les había dicho hace un momento, el frente del motor, la distribución, ¿ok? Y en esa posición la biela, no se diga más, no hay como pelarla ahí. Pongamos ahí y ahora a posicionar las anillas. Y bueno, amigos, ya hicimos lo que es la posición de las anillas. Antes de señalarles ello, recomendarles siempre recurrir a un manual del fabricante, ¿meta? Y pues bueno, habiéndoles dicho eso, sigamos. En lo personal, generalmente yo coloco las anillas de este modo. Obviamente hay excepciones, ¿no? Eso está bien claro, ¿verdad? ¿Ya? Y nuevamente, habiéndoles dicho eso, vamos a revisar en las posiciones en las que lo puse. Para que ya tengan idea, ahí marqué 4 puntos, que son en las que están yendo las aperturas de las uniones de las anillas. Y vamos a empezar por aquí, por el frente. Bueno, generalmente contamos desde arriba, primera, segunda y tercera, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer al revés, de abajo hacia arriba. Para empezar, ahí se ve mejor. Para empezar, la anilla expansora la puse aquí más o menos en la unión y empezando de ahí. La primera anilla, la unión está aquí. Aquí está la apertura. Ya. La segunda anilla de aceite, opuesta a ella, estaría, ahí se ve claramente, ¿verdad? Ahí. La tercera anilla, que sería la de compresión inferior, ahí está más que claro, aquí. Y la última anilla superior de compresión de fuego, opuesta a ella, que estaría ahí. No hay como pelarla, ¿no? ¿Ok? ¿Está? Ahí estaría la posición. Fiable, en lo personal los pongo así. Y les recalco de nuevo, siempre consulten el manual del fabricante. Yo los puse ahí y pues bueno, gracias a Dios no tuve jamás un problema sobre el tema este. Lubricamos muy bien el opresor antes de comprimir las anillas. Y ahí con mucho cuidado ponemos el opresor y vamos comprimiendo. Ahí quitamos este apoyito, unos golpecitos para ubicarlo mejor, un apriete más, ubicamos lo que es la marca con respecto a la distribución frente al motor. Una vez más, cuidando siempre nuestra herramienta, amigazos, y ahí presionamos con la mano y con esta venimos y empezamos a golpear hasta que entre, ¿meta? Ahí claro, me he pasado, no hay problema. Volvemos a verificar que está en línea y empezamos a instalarla despacio, no hay apuro. Listo, tope. Giramos el motor, quitamos nuestras mangueritas y ahí una lubricada, de igual manera aquí a la tapa de la cabeza de la biela. Ahora la posición para esta pues es muy sencilla, ok, tiene un número marcado que tiene que coincidir con el otro, con la otra parte, o bien si no lo tuviera ese, más sencillo aún, es la muesca que lleva aquí y la muesca que lleva este, ok, en este lado. Entonces muesca con muesca, ok. Tuercas y repetimos el mismo procedimiento con los 3 restantes. Bueno, amigazos, ya instalamos y vimos el par de apriete, lo que son las bielas. Pues se preguntan, el torque de apriete para las bielas
1, 2, 3, 4, es de 11 libras-pie más 90 grados, ¿ok? Ese sería el torque. Y es el turno de trabajar en la culata, ¿ok? Para esto empezamos primeramente lubricando todos estos espacios, primeramente para instalar lo que son las arandelitas donde va a sentar los resorts, ¿ok? Instalamos y repetimos lo mismo para todos los demás. Posterior a las arandelitas vamos a instalar los sellos, ¿verdad? O los retenes de válvula. Primeramente lubricamos muy bien aquí, nuevamente ahí en la guía donde va a entrar. Colocamos una herramientita práctica, estoy usando un momentito de un octavo, perdón. Presionamos ligeramente suave, que se siente que está entrando. Y hay un golpecito. Y ok, eso es todo. No se genera más fuerza para poner la arandela, los retenes. Y repetimos con los restantes de igual manera. Ahora vamos a empezar a instalar las válvulas. Muy bien, lubricarlos muy bien. Al igual que aquí en la guía un poquito. Y despacio. Hacerlos ingresar. Y eso es lo que hacemos con todos los restantes. Y listo. Ahora vamos a instalar los resortes. La posición es muy simple y sencilla. La parte con pintura va hacia arriba. Y fíjense, hay una parte más comprimida. Esa es hacia abajo. ¿Ok? Llevan doble resorte. Ahí. La copela. Y a instalar todos los demás. Ahora vamos a empezar a instalar los seguros. Vamos a empezar por estos para que se vea mejor en el video. Me voy a ayudar un pedazo de trapo para hacer cuerpo aquí abajo y así la válvula no se esté yendo hacia abajo. Bueno. Seguros semiconos. La parte más angostita va hacia abajo. Ok, y la más ancha hacia arriba, no hay como pelarla. Pues lo ponemos aquí, de igual manera el otro. Y utilizamos esta herramienta práctica para armar. Ponemos en el medio, presionamos y... Ok, ahí entró, ¿ve? Lo mismo para los demás. Ya estarían armadas lo que son y colocados los seguros de las válvulas, de los resortes. Y con esto ya estaría listo para ser montada la culata. Ahora sí, antes de instalar la culata, colocamos lo que es la válvula de retención de aceite para la culata. Fíjense que esté suelto. Eso viene aquí, ¿verdad? Ahí vamos a ajustarlo. Ahí. Y se viene la empaquetadura. No se olviden las guías, importante. El empaque. Revisen con la junta anterior que coincida todo. Una recomendación, un consejo. Esto es ahí. Ahora sí, montemos la culata. Y con mucho cuidado empezamos a ubicar. Ahí. Entró. Para los pernos, echamos aquí aceitito aquí en la rosca. Ahí. Y aquí en la arandelita, ¿ok? Eso es todo. Para todos lo igual, lo mismo.
Y listo amigos, ahí ya lo tenemos montada la culata, también ya está dado el torque correspondiente. No olviden que para estas culatas el par de apriete es de primero 50 libras pie, hasta 50 libras pie, ese es el paso número 1, paso número 2 hay que aflojarlas y el paso número 3 hay que terminar ajustándolo a 77 libras pie, ¿ok? Obviamente hay que hacerlo de una manera escalonada, graduada, el par de apriete, ¿no? ¿Está? Y por último no olviden ajustar este pequeño perno de 6 milímetros a 8 libras pie, ¿ok? Y ahí ya concluye el ajuste total de la culata. Llegó el momento de instalar lo que son los vástagos hidráulicos. Previo a la instalación, si vamos a reutilizar, que quede claro que es una recomendación personal que los hago, no están obligados a hacerlo, pero al reutilizarlo yo los recomiendo, uno, que hay que hacer el servicio de limpieza, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace eso? Pues sencillo, es muy sencillo. Se dan unos golpecitos y si es que no sale, utilizamos una pinza, lo agarramos lo que es la válvula. ¿Ya? Aquí está. Ahí se pueden llegar a verlo. Aquí hay un resortito más. De esta manera va. Antes que la pierda. Ahí. ¿Ok? Bueno, ¿para qué es esto? Uno, es por la limpieza que debemos de hacer. ¿Correcto? Y la otra recomendación personal también que les doy es que en este caso si vamos a reutilizar estos mismos que estaban en buen estado, no estaban golpeando nada, pues los pongamos descargados, no cargados. ¿Qué es lo que sucede? Alguna vez me ocurrió, no puedo generalizar ni estandarizar, alguna vez me ocurrió que se quedan trabadas, muy cargadas en stock, ¿no ve? ¿Verdad? Ya, entonces la válvula termina quedando abierta. Obviamente a veces vienen y bien tú los armas, ni bien ustedes los arman, ya se descomprimen un poco, pero a veces se quedan ahí trabadas, meta cargadas, entonces la válvula queda abierta, entonces el motor no tiene ni agarrote. ¿Meta? Entonces uno que es la limpieza de la válvula que vamos a reutilizar, perdón, del vástago que vamos a reutilizar. ¿Meta? Ahí vamos a limpiarlo un poco. Rapidito lo vamos a hacer para que no se torne medio largo esta explicación simple. Y ahí queda. Entonces, lubricante para no perder la costumbre, ¿no es cierto? El resortito y la valvulilla. Echamos aceitito aquí. Ok. Ahí. ¿Qué lo parió? Ahí está. Un poquito más aquí. No lo estamos cargando, simplemente estamos lubricando. Venimos en esta posición y lo armamos. Ya, yo os recomiendo que quede así. Vean, miren cómo entra y sale, ¿no es cierto? Ahí está descargada. Obviamente yo prefiero 1000 veces armarla así y que se vaya cargando a medida que el motor ya empieza a funcionar. No como estas otras están cargadas, miren, ni se hunde, ¿eh? Mira, piedra, clavado. Prefiero no arriesgarme y pues prefiero venir y dejarla así. Ok, para que cargue recién bien encienda el motor. Como les dije, es una recomendación, no están obligados a hacerlo.
Ahora esto, recién yo los voy a empezar a montar lo que son los vástagos hidráulicos. Lo lubricamos bien lo que es el vástago. Aquí para que apoye la válvula y listo. A montarlas, de este mismo modo las demás. Ya estarían instalados todos los vástagos. ¿Meta? Ahora empezamos a lubricar. Empezamos instalando este, que es el de escape. Instalamos de este modo, ¿ok? Vamos por el otro, que es el de admisión, de este modo. Volvemos a lubricar. Van a limpiar bien, aquí lleva otra valvulilla que retiene aceite, ¿ok? Pues la limpian bien, yo ya la limpié. Instalar el sentido de las tapitas de bancadita del eje de levas. El de escape es así en esta posición. Ahí ponemos esto aquí en esta posición, van enumeradas. Ya. Esta última vamos a instalar vamos a aplicar un poco de sellador en estas partes, ¿meta? Y ahí recién lo vamos a instalar. Bueno, una vez ya ajustado los ejes de levas, nos pasamos al tema que nos interesa a muchos, que es el tema de la distribución. Ya estamos en el tema de la distribución. Rápidamente vamos a ir instalando lo que son los engranajes, siempre echar un poquito de aceite, lubricadito. Ahí, ¿meta? Dope. Ahora vamos a colocar lo que es el eje intermedio, el piñón loco que lo llaman algunos. Esto siempre hay que lubricarlo, el buje, toda la vida, igual que este. Ponemos ahí y adentro. Vamos ya alineando donde va a ser nuestras marcas de referencia. Vamos a ir instalando lo que es la primera cadena. El motor ya está en punto muerto superior, por si acaso ya está sincronizado con el piso número 1 en el tope. ¿Ya? Aquí, si se pueden llegar a fijar, aquí está el punto de referencia, un punto. ¿Es cierto? Bueno, ese punto va a coincidir con... Aquí hay una flecha. Aquí hay una flecha. Y aquí hay un punto. Punto con punto va a ser. La posición de la cadenilla, pues va a ser así. Tiene dos marcas de referencia. Dorado y negro. El dorado se nos va abajo. Esto vamos a meter, vamos a ponerlo ahí, si se pueden llegar a fijar. Está el punto con el eslabón marcado, pintado de la cadena. De igual manera venimos aquí y el eslabón dorado con el punto. Hasta ahí todo ok, ¿verdad? Ya. Pues bueno, ahora vamos a ir instalando las guías. ¿Meta? Listo, una guía. Ahora colocamos la segunda que trabaja con el tesador. Vamos a lubricar, tiene un pasador donde tiene que ser movible porque aquí trabaja el tesador. La posición de esto es muy sencillo. Esto viene así, el ala ancha hacia afuera y de esta manera. Bueno, ahí vamos a poner el tesador. Esto más. Bueno,
Lo comprimimos. Ahí. Los pernos. Y ahí vamos poniéndolo. Aplicamos un torque de 8 libras-pie. Nos fijamos que haya coincidido en las marcas de referencia, que se hayan quedado, y pues ahí están. Bueno, ahora a montar la cadena que sincroniza los ejes de levas. Empezamos ubicando la flecha esta, que es nuestra marca de referencia, y se puede llegar a ver. La cadena tiene 3 marcas. La amarilla va a ir con la flecha aquí, a girarlo un poco con la otra flecha. Tiene que sincronizarse la flecha con este. A ver, y vengan a ver aquí. Ahícito, pongan atención, esta línea va con esto. Tiene que coincidir. De igual manera va a ser en este otro lado. Ahora para este, venimos, buscamos la flecha en esa marca. Si no las tienen marcadas, pues vayan contando ustedes los eslabones, y así también la pueden poner de otra manera. ¿Verdad? Ahí lo vamos a centrar. Ahora ponemos una guía de la cadena, ahí, que lo vamos a ajustar enseguida. Se viene el tesador. Aquí vamos a lubricar siempre un poco. Y por último el tesador. No olviden colocar su empaquetadora, ¿verdad? Ahí. Tuerca. Un torque de 8 libras-pie. Bueno, al tesador. Y ya hemos ajustado todo. Revisamos las marcas que hayan coincidido. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí y por último aquí abajo, ¿no es cierto? Bueno, habiendo ya revisado, lo da unas vueltitas para ver que gire libremente, y eso sería todo. No es más, eso es la sincronización correcta para este motor. ¿Verdad? Ahora vamos a ir a poner la bomba de aceite. Bueno, para empezar a instalar la bomba de aceite, empezamos girando el motor. De esta manera. A ver, un poquito más. Ahí más o menos. Ahí. Nos vamos a ayudar de esto. Vamos a poner la guía de esta manera. Así. Ahí. Vamos a ver. Vamos a ubicar los hoyitos. Ahí. No entra, vamos a buscarle la posición en la que va a entrar. Ahí está, ¿no ves? Ahí venimos. Se me cayó una tuerca, enseguida la voy a sacar. Solo les voy a mostrar. De ahí, abundantemente vamos a echar aceite a la bomba para lubricar. Échenla más, solamente les estoy mostrando. Así. Ahí fue. Bueno, ya quedó ajustada la bomba. Fíjense que quede bien alineada la cadena, y la cadena tiene que estar tesada así, media floja aparenta, pero así tiene que estar, así tiene que quedarles. Ahora vamos a colocar el chupador. No olviden colocar el sello de este lado, el O-ring. Y ahí, ¿no? Y bueno, con eso ya completamos el tema de abajo. Ahora es hora de montar la tapa de distribución. No olviden sellarlo bien, ¿ok?
No olviden colocar un poquito de excedente en las uniones. Bueno, y pues nada, a siliconearlo y listo, ¿no está? Bueno, es hora de colocar la tapa superior de balancines. No olviden reemplazar los 4 sellos de los internos, la empaquetadura y colocar la media lunita. Tampoco van a olvidar colocar sellador en este desnivel de la tapa, la culata. Una vez puesta y ajustada la tapa, amigazos, es hora de poner las bujías y bobinas. Y con eso es hora de dar la vuelta al motor. Y antes de colocar el cárter en este lado, pues no olviden colocar ahí, ajustenlo, y sellador para el cárter. Y pues bueno, hasta ahí ya sería. Listo, ahora giremos el motor. Ahí. Ahora sí, ahora vamos a terminar de armar todo lo que son bomba de agua, colectores, escape, algunos retenes, poleas, etcétera. Y rápidamente vamos a empezar a armarlo, amigos, para que no se torne más largo el video. Previa a la instalación de los inyectores, hacer una limpieza y un testeo antes, ¿meta? Y listo, amigazos, con eso ya estaría prácticamente concluido con lo que es el armado del motor. Estaría prácticamente listo para estar montado, pero aún no termina ahí, no te despegues. Acompáñame a darle arranque juntos, su primera vez en el arranque después de ser reparado, obviamente, ¿verdad? Y pues nada, acompáñeme y no te despegues aún de ahí. Espera un cachito más, a ver, veamos qué tal arranca. Bueno, amigos, como podemos ver, ya estamos con el motor listo, montado, ya está todo conectado para dar arranque. Una recomendación que les doy, siempre cuando reparen un motor y van a dar su primer arranque, es que desconecten ya sea el encendido o los inyectores, para que no haya inyección ni chispa, porque lo vamos a dar arranque simplemente para que llegue a subir aceite hasta la culata. Bueno, podemos darle de 2 a 3 arranques, no tan largos, y después de haberlo dado ya esos arranques, simplemente para que se lubrique un poco más el motor, ahí vamos a empezar a encender. Ahorita vamos a darle los arranques, voy a poner una pausadita para que no sea tan largo la explicación, y ahí les muestro ya cuando estemos encendiendo. ¿Meta? Bueno, amigos, ya lo dimos los arranques que tenemos que darle para que suba el aceite. Algo va a subir, ¿no es cierto? Ahora vamos a proceder a dar los arranques, vamos a ver qué tal va. A ver, el arranque, campeón. Encendido todo normal como debería encender. Se siente ahí que los vástagos hidráulicos aún no cargaron. Sabíamos que iba a pasar esto, puesto de que lo armamos con los vástagos descargados. Yo prefiero 1000 veces un ratito que esté golpeando. Vamos a ver qué tiempo demora en cargarlos
hasta eso voy a poner otra pausa y les digo qué tiempo más o menos demoró en cargarse. ¿Neta? Lo importante es que arrancó. Y bueno amigos, como podemos ver, miren, ha pasado aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Ahí el vehículo, el motor en ralentí, no lo podemos acelerar puesto de que recién está reparado. Pero miren ya cómo mermó, cómo bajó lo que es la intensidad del golpe de los vástagos, ¿no? Prácticamente ya está todo cargados. Hay un hito que debe estar pero muy mínimo, no es ya problema. Sabemos que va a tener que cargar al igual que los demás. Y pues eso es todo. Y pues bueno, te agradezco mucho por haberte quedado hasta este momento del video. Te invito a suscribirte. Espero que te haya servido. Si es que faltó algo o que hacer alguna corrección con este servicio, con este tutorial que les hice ver ahora, pues pueden dejarlo en sus comentarios y con gusto vamos a leer. Y bueno, a ver qué más, pues nada. Cualquier cosa que quieran hablar, decirme, compartir, pueden dejar en los comentarios que lo voy a leer. Algún servicio, trabajo que les interese, háganmelo saber también. Si es que me llegase uno de ellos, pues lo voy a aprovechar y vamos a aprovechar en hacerlo, ¿no? Vamos a elaborar algún video con respecto a lo que necesitan o están pidiendo o están buscando. Y eso es todo. Y con esto estaríamos terminando lo que es este video. Les agradezco por todo y pues va a ser hasta la próxima, ¿neta? Muchas gracias. Chao.